La Champions League tiene 7 países que son los principales animadores de la competición, y estos son España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal. Todos ellos, salvo Francia con 1, tienen varios campeones, además de que tuvieron al menos 7 finalistas en la historia de la competición. Le siguen Escocia, Rumania y Serbia con 2 equipos finalistas cada uno. Es por eso que cada vez que un club no perteneciente a las ligas de estos países llega lejos en la Champions, es digno de admiración y sorpresa. En este video vamos a repasar 7 casos de clubes no pertenecientes a las grandes ligas que llegaron lejos en la Champions, es decir, pasados los octavos de final. Como a lo largo de la historia hubo muchos, me voy a quedar con los casos que ocurrieron en el siglo XXI, desde la Champions 2000-2001 en adelante. Comenten abajo cuáles de estas campañas recuerdan más y qué otro tema les gustaría ver en un video. Galatasaray. El elenco de Estambul es uno de los 2 turcos que ganó títulos internacionales, con una estrella de Copa UEFA y otra de Supercopa en el 2000. En la 12-13 no ganó nada, pero igualmente su campaña fue memorable. Seguramente muchos recuerden aquel plantel conformado por Sneijder, Drogba, Muslera, Yilmaz, Felipe Melo, Altintop, Amrabat y otros. Jugó la Champions como vigente campeón turco y en fase de grupos avanzó segundo con 10 puntos, solo por detrás de Manchester United, a quien de hecho venció en Turquía. En octavos su rival fue Schalke 04 y después de igualar en casa dio la sorpresa en Alemania ganándole 3-2 sobre el final. Ya entre los 8 mejores le tocó un rival durísimo, Real Madrid, que se impuso en el Bernabéu por 3-0. Si bien los turcos ganaron 3-2 en Estambul, fue insuficiente para seguir con vida. Hasta la fecha fue el último club no perteneciente a las 7 grandes ligas en avanzar a cuartos de final. Hapoel Nicosia. Retrocedemos un año, más precisamente al 2012, cuando Hapoel Nicosia hizo historia en Champions League y se metió entre los 8 más destacados de la UEFA. De este club hay que decir que es el más laureado de Chipre, pero como seguramente se imaginen, casi no tiene peso a nivel internacional. La leyenda, apodo del club, arrancó su camino desde la fase previa número 2 de la Champions, siendo vigente campeón chipriota. Ahí derrotó 6-0 al Skenderbeu y después sacó al Slovan Bratislava al ganarle 2-0. En fase de grupos nadie daba nada por los dirigidos por Jovanovic, sin embargo sorprendieron al mundo al liderar con 9 puntos el grupo G. Atrás quedaron Zenit, Porto y Shakhtar. Lejos de conformarse, Hapoel todavía estaba para más y en una llave durísima eliminó por penales a Olympique de Lyon, habiendo igualado 1-1 la serie con tantos de Lacazette y Manduka. En cuartos terminó su sueño porque fueron arrollados por global de 8-2 por Real Madrid. Shakhtar Donetsk. En el año 2009, los mineros ganaron el único título internacional que tienen en su vitrina, la Copa de la UEFA. Con una base de aquel plantel campeón, Shakhtar, equipo de Ucrania, hizo la mejor Champions de su historia 2 temporadas después, en la 2010-2011. El plantel de los topos estuvo conformado por jugadores destacados y muy reconocidos como Eduardo, William, Douglas Costa, Alex Teixeira, Luis Adriano, Mkhitaryan, Fernandinho, Serna, Moreno Martins, Chigrinsky, Piatov y otros. Como vigentes campeones de liga jugaron directamente la fase de grupos y a pesar de que en la misma zona estuvo Arsenal, Shakhtar se impuso y con 15 puntos de 18 posibles lideró el grupo. Por debajo de los ingleses quedaron Braga y Partizan. La llave de octavos es la más recordada por todos, y es que además de sacarse de encima a un buen rival, lo hizo con una llamativa holgura. Los mineros derrotaron 3-2 a Roma en el Olímpico y 3-0 en el Donbass Arena, con sus jugadores brasileños como los goleadores. Su despedida a nivel resultados no fue acorde al resto del torneo que hicieron. Un Barcelona temible les clavó 5 en la ida y también ganó por la mínima en Ucrania, dejándolos afuera de la Copa. CSKA de Moscú. La última vez que un equipo ruso alcanzó los cuartos de final de la Champions League fue en la temporada 2009-2010 y tuvo como protagonista al importante CSKA, un club que supo ser campeón de la Copa UEFA en 2005. Al quedar segundos en la Premier rusa la temporada anterior, los caballos se aseguraron un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones al igual que Rubin Kazán, el ganador.
El elenco de la capital tuvo en su plantel una gran parte de jugadores rusos, tales como Akinfeev, Zagoev o Ignashevich, mezclados con internacionales de la talla de Honda, Doumbia, Marc González o Wagner Love. Su primer paso en la Champions fue positivo, segundo lugar en el grupo con 10 puntos sobre 18 posibles. El primero fue Manchester United, mientras que por debajo quedaron Wolfsburgo y Besiktas, dos equipos más que competitivos. CSKA eliminó en octavos a Sevilla por global de 3-2. La clave de la serie fue el partido de vuelta en el Pizjuán, ese donde los rusos se impusieron por 2-1 con tantos de Nesid y Honda. En cuartos de final cayeron por global de 2-0 ante el futuro campeón Inter, que con goles de Milito y Sneijder borraron a los rusos del torneo. Fenerbahce. En un torneo bastante dominado por equipos ingleses, dado que 4 de los 8 mejores fueron clubes de Premier, Fenerbahce de Turquía hizo respetar su nombre en la edición 2007-2008 y se despidió del certamen con la cabeza en alto. Los canarios amarillos comenzaron el desafío internacional desde la tercera fase, puesto que habían sido campeones en la liga previa. El resultado fue positivo y con global de 3-0 vencieron a Anderlecht, metiéndose así a la fase de grupos. El elenco dirigido por Zico, que contó con la presencia de los históricos jugadores sudamericanos Roberto Carlos, Alex y Diego Lugano, pasó la fase inicial como segundo de su zona. Se ubicó con 11 puntos por detrás de Inter y por arriba de PSV y CSKA de Moscú. Los canarios amarillos se cruzaron en octavos con Sevilla. La serie fue muy peleada y cada equipo ganó en casa 3-2, así que se definió por penales en España. Fenerbahce se quedó con la tanda y avanzó a cuartos. El verdugo de los turcos fue el Chelsea de Lampard, Drogba y compañía, que pese a perder 2-1 en la ida, dio vuelta el resultado en Londres y por global de 3-2 avanzó a semis. Panathinaikos. Últimamente se hizo imposible ver a un elenco griego llegar tan lejos en la Liga de Campeones, y para remontarnos a la última vez que uno se metió entre los 8 mejores de la competición, hay que buscar la campaña 2001-2002, cuando el equipo dirigido en primera instancia por Kirastas y en el segundo tramo de campaña por el uruguayo Markarian, se metió a cuartos de final. El Trébol había quedado segundo en la Liga de Grecia anterior, por ende arrancó jugando la tercera ronda previa, en la cual derrotó 3-1 al Slavia Praga. En la fase de grupos hizo historia al quedar primero con 12 unidades en una zona que compartió con 3 equipos de las grandes ligas, Arsenal, Mallorca y Schalke. En aquella época no había octavos sino una fase de grupos más, en la cual avanzaban a cuartos los 2 mejores de cada uno. Panathinaikos otra vez superó la instancia, aunque aquella vez segundo y con 8 puntos. El mejor fue Real Madrid, mientras que debajo quedaron Esparta y Porto. Su camino terminó en cuartos versus Barcelona. Si bien ganó 1-0 en la ida, cayó por 3-1 en el Camp Nou y se despidió del torneo. Galatasaray. Arranqué el video hablando del equipo turco y lo termino también comentando sobre él, al ser el primer club de una liga modesta en jugar los cuartos de final de la Champions en todo el siglo XXI. Siendo vigente campeón turco y a su vez de Copa UEFA, comenzó su aventura europea en la 2000-2001 desde la tercera ronda previa. Ahí derrotó 4-3 al St. Gallen suizo y se metió a la fase de grupos. Los leones tenían como referentes a 3 rumanos, el técnico Lucescu, el defensor Popescu y como eje al mítico Hagi, mejor futbolista de la historia de su país. Galatasaray pasó la fase de grupos como segundo, solo por detrás de un sorprendente Sturm Graz. Atrás quedaron ubicados Rangers y Mónaco. En la segunda fase de grupos las cosas estuvieron aún más duras para los turcos, pero mostraron su poderío y otra vez fueron segundos. También con 10 puntos se ubicó Deportivo, mientras que Milan cosechó 7 y PSG 5. En cuarto su rival fue Real Madrid. Los rojos y amarillos ganaron la ida en Turquía 3-2, pero en la vuelta se impuso el merengue por 3-0 y fue quien avanzó a semis. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. ¿A cuáles de estas campañas recuerdan más? Me gustaría leerlos abajo. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos. Nos vemos la próxima, les mando un saludo.